No hay nada más hermoso que compartir la palabra de Dios, amén. Yo siempre digo lo mismo, no solo es hermoso, sino que es un privilegio, amén. Y vaya abriendo su Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 19. Y hoy me hacía una pregunta yo y era el orden, ¿cuál es el orden en las prioridades que tenemos, no? Porque, bueno, yo siempre digo lo mismo, se rompen dos caños. Se rompe el caño del agua y se rompe el caño del gas. ¿Cuál arreglamos primero? Hay que arreglar el gas, porque una chispita y, bueno, ya sabe lo que pasa, ¿no? Y hay que arreglar después el del agua. Bueno, las dos cosas son importantes, pero una es urgente, una es de prioridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede causar una desgracia. Entonces, en el camino del cristiano, nosotros nos encontramos con estas cosas y tenemos que darle orden a nuestras prioridades, ¿no? Entonces, nosotros, como hombres, por ejemplo, decimos, bueno, yo tengo que proveer a mi casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que no provee a su casa es peor que un incrédulo, hay que trabajar. Y no, la verdad es que lo más preciado que Dios le ha dado a usted como hombre es la familia. Amén. No el trabajo. El trabajo es una responsabilidad que usted tiene con la familia. Amén. Bueno, las hermanas tienen otro trabajo de parte de Dios, que hoy como está la cosa hay muchas hermanas que también trabajan, ¿no? Pero, ¿cuál es la responsabilidad máxima? Bueno, cuidar de su esposo y de sus hijos. Amén. Esa es la responsabilidad máxima de las hermanas, las que están casadas, digo, ¿no? Las que tienen familia. Ahora, sea hijo, sea padre, sea hermano, sea abuelo, sea lo que sea, siempre hay responsabilidades, prioridades que tenemos, ¿sí? Y debemos poner esas prioridades en orden, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo. Para el marido, lo primero es Dios. Sigue en la tierra, lo primero es la esposa. Y después los hijos. Porque los hijos son fruto del amor, ¿amén? Y para la esposa, lo primero es el marido y después los hijos, ¿amén? Es el orden que Dios ha estipulado, ¿sí? Y si nosotros no violentamos el orden de Dios, Dios bendice nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros hijos, nuestra familia. ¿Amén? Ahora, dentro de ese orden, nosotros como personas tenemos que acordarnos que siempre el primero es Dios. ¿Amén? Quizá pasen muchas horas en el trabajo, o en la escuela, o estudiando, o haciendo las cosas de la casa, pero el primero siempre tiene que ser Dios. Siempre el primero en nuestro corazón y en nuestro pensamiento tiene que ser el Señor. Amén. Lo último que pensamos y nos acostamos en la noche tiene que ser el Señor. Lo primero que nos levantamos en el día de la mañana tiene que ser el Señor. El Señor tiene que ser parte de todo lo que hacemos, ¿sí? Que a las hermanas les ayude a cocinar, a limpiar la casa, que mientras que usted está haciendo otras cosas, en su mente, en su corazón, usted está o alabando al Señor, o orando al Señor, o teniendo al Señor allí, amén. Lo mismo los hermanos en el trabajo. Ahora, nosotros tenemos que recordar una cosa. Dios nos ha llamado a todos, amén. Dice la Biblia que no le escogimos nosotros a Él, sino Él a nosotros. Y Dios, por ejemplo, llamó a Abraham. Y Abraham tuvo que dejar todo e irse a otra tierra. Dios llamó a Moisés. Y Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Y tuvo que dejar todo y para servir a Dios. Dios llamó a los discípulos. Y dejaron todo, Jesús digo, ¿no? Dejó todo, cada uno, ¿para qué? Para seguir al Señor, ¿sí? Ahora, a todos nos ha llamado el Señor para seguirle. Y todos tenemos diferentes tipos de trabajos o de cosas que el Señor va a hacer con nosotros. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted se cree que Dios terminó con usted? No, sabe que yo creo que recién empezó conmigo. Amén. Yo creo que recién está empezando el Señor conmigo. ¿Por qué? Porque si yo pensara que el Señor ya terminó conmigo, y bueno, Señor, llévame, ya está. ¿Para qué seguir en la tierra? ¿Me explico? Ahora, yo creo que el Señor recién empezó, ¿por qué? Porque todavía tengo mucho camino por recorrer, muchas cosas por aprender y por hacer. Amén. Y así nos pasa a todos como cristianos.
en diferentes etapas, en diferentes situaciones, en diferentes relaciones con Dios, más allá de los años de cristiano que usted pueda tener, porque al cristiano no lo hacen los años, lo hacen la relación que usted tenga con Dios. Amén. No importa si usted tiene 50 años de que se congrega en una iglesia. Cuenta desde cuando usted rinde su corazón plenamente a Cristo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y hacer, rendir nuestro corazón pleno al Señor. Entender que los planes del Señor son mucho mejores que los nuestros. Y que cuando el Señor nos pide algo a nosotros, no es para mal nuestro, es para bien nuestro. Amén. Hay cosas que muchas veces van a suceder porque la vida es vida, pero a veces el Señor nos va a pedir cosas específicas. Amén. En cuanto al carácter, en cuanto a la familia, a nosotros nos pasó, por ejemplo, tuvimos que mudarnos. Amén. Y bueno, y está en cada uno si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero nosotros, por ejemplo, siempre creímos que si somos obedientes a Dios, Dios en la Biblia dice, ¿no? Ahí en Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos mueve, cuando Dios dice, hace o no hagas, porque muchas veces nosotros queremos hacer algo y Dios dice, no, eso no. Amén. Y nosotros decimos, pero yo quería, Señor. ¿No? Y medio ahí como que nos ponemos medio rebelde con el Señor. Bueno, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y obedecemos a lo que Dios quiere, las bendiciones que vienen después son más grandes que lo que nosotros por ahí teníamos en nuestra mente o en nuestro corazón, que lo que nosotros queríamos. Amén. Y hay un relato que nos habla acerca de esto. Mire, todo lo que esté en la tierra es pasajero. Por eso la Biblia dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Por qué? Porque todas las cosas aquí son pasajeras. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta siempre esto, que nuestra fe, nuestra confianza debe estar depositada en el Señor. ¿Nosotros vamos a ser probados? Sí que vamos a ser probados. Pero vamos a ser probados para ver cómo actuamos con respecto a esa situación con el Señor. Amén. Vino una situación a mi vida, ¿y qué es lo que hago yo? Bueno, a veces vienen baldazos, ¿vio? De agua fría, o nos pasan cosas que no esperamos, o nos sentimos de manera que no esperamos. Hace un par de semanas el pastor Salvador de golpe así le agarró un paro cardíaco. ¿Y qué pasó? Y bueno, no se esperaba, ¿no? No se esperaba. Ahora, cómo reaccionamos ante esas situaciones es lo que nos hace verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hicimos todos? Nos pusimos a orar. ¿Qué hizo la familia? Se refugió en el Señor. Es lo que hay que hacer. Amén. Es lo correcto. Ahora, yo tengo que estar en paz en mi corazón con el Señor primeramente. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vienen cosas a mi vida, hermano, hay muchas cosas que me van a hacer temblar el piso. Y hay muchas cosas que, me van a hacer mover de mi fuerza, de mi conocimiento o de un montón de cosas. Y el único que me va a poder sostener en esos momentos es el Señor. No solamente necesitamos a Dios cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, también necesitamos al Señor. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien, viene un exceso de confianza. Y empiezan a aparecer cosas en nuestra vida que no tienen que aparecer. ¿Amén? Ahora, sea por una situación o por la otra situación, hermanos, nosotros necesitamos a Dios siempre. Amén. Y nuestra confianza debe estar siempre puesta en Cristo. No importa si estamos bien o mal de salud, si estamos bien o mal económicamente, si tenemos o no tenemos. El apóstol Pablo decía, yo fui enseñado en todo, pero en todo le doy gracias al Señor. ¿Amén? Ahora, vamos a leer esta historia. Aquí dice la historia del joven rico, ¿sí? Era un principal, ¿sí? Alguien que tenía un cargo. Y mire lo que
lo que dice el Señor Jesucristo acerca de esta situación, ¿no? Con lo que se encuentra este joven cuando viene a Cristo. En el versículo 16 del capítulo 19 de Mateo dice así: entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él les dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque era muy rico, dice otro evangelio, ¿sí? Y vamos a mirar versículo por versículo para prestar bien atención a la situación, pero el versículo central es el 21. Dice que vino al maestro y un hombre, un joven, un principal, dice en Lucas. Ahora, ¿qué quiere decir un principal? Bueno, alguien políticamente activo, para que usted me entienda. Bueno, lo primero que hizo es exaltarlo al Señor, ¿no? Y lo aduló, le dijo, maestro bueno. Y el Señor automáticamente detecta, ¿sí?, lo que hay en el corazón. Bueno, él no creía lo que decía. Amén. No creía en Jesús como el Cristo. Sí lo tenía por ahí, por un maestro. Por eso le dijo, maestro bueno. Pero no lo reconocía en su corazón como el Cristo. Y automáticamente le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Bueno, acá vemos varias cosas. Lo primero que vemos es que para nosotros tener vida eterna tenemos que hacer algo. No, la salvación es por fe. Sí, es por fe. Pero usted tiene que hacer algo. Tiene que recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Si usted no recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, no puede ser salvo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que decirle, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como el Cristo, el enviado de Dios para restaurar mi relación con Dios, que limpia mis pecados, que me perdonas, que eres Dios, que eres mi Señor, que eres mi dueño. ¿Sí? Y de hoy en más quiero vivir por ti y para ti. Amén. Cuando nosotros hacemos esa elección, y decidimos dejar el mundo y el pecado y empezar a caminar con Cristo, Cristo comienza a reinar en nuestros corazones. Amén. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Hay que hacer algo. Sí que hay que hacer, hay que creer, hay que confesar, hay que creer en el corazón y confesar con la boca para salvación. Amén. Ahora, dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? El muchacho no solo creía en la vida eterna, ¿sí?, que había una vida después de la muerte, sino que sabía que no la tenía. Él sabía que no era salvo. Entonces se presenta ante el Señor y le hace la pregunta. Y lo primero que el Señor hace, yo me lo imagino al Señor señalando con el dedo al cielo y diciéndole, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Amén. Yo me lo imagino al Señor así, diciéndole a este joven. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el Señor? Dirige toda la mirada de todos hacia Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede engañar al Señor.
Porque Dios sabe lo que hay en los corazones de cada uno. Y por más que nosotros vayamos y digamos, maestro, bueno, bonito, hermoso, aquí estamos, yo te amo, te quiero seguir, nadie puede engañar al Señor. Dios todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo escudriña. Amén. Entonces Él automáticamente, el Señor Jesucristo, señala al cielo mostrando a Dios como el único soberano y diciéndole, Dios todo conoce, ¿eh? Dios no puede ser engañado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue el Señor y le dice, más si quieres entrar en la vida eterna, ¿sí? Pero a mí lo que me llama la atención dice, si quieres entrar en la vida. ¿Sabe por qué le dijo si quieres entrar en la vida? Cuando el Señor habla con la samaritana le dice, si bebieres el agua que yo te doy beber no tendrás sed jamás. ¿Por qué? Porque aquellos que beben el agua que yo les doy no tienen sed jamás y comienzan a tener vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno empieza a tener vida, tiene la vida de Dios, lo tiene a Dios en el corazón. Amén. Cuando Cristo viene al corazón, la vida del Señor viene al corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que el Señor nos da vida y vida en abundancia. Amén. Porque no solo nos da vida aquí en la tierra, sino que nos da una vida que trasciende de la tierra al cielo. Amén. Y cuando trasciende la vida al cielo, ya no es solo vida, sino es vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que reflexionar, sí, siempre es en lo siguiente. Si yo tengo la vida de Cristo aquí en la tierra, cuando muera, no voy a morir, yo voy a pasar a vida eterna. Amén. Ahora, el Señor a este joven le dice, mas si quieres entrar en la vida, ¿por qué? Porque estaba, ¿qué? Muerto, es un delitos y pecados, como dice Romano. Entonces, dice, guarda los mandamientos. ¿Y cómo se contrapone esto con lo que recién hablábamos? No, pero nosotros creemos por fe. Sí, hermano, creemos por fe, pero bueno, la fe y la obra va de la mano. Amén. Creemos por fe y obramos porque hemos creído. Amén. Nadie que dice que ha creído va a obrar de una manera diferente a la que ha creído. ¿Sí? Puede equivocarse, amén, pero no a propósito. Y va a luchar en contra de las cosas que sabe que hace mal. ¿Por qué? Porque quiere agradar en aquel que ha creído. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dice, guarda los mandamientos. Bueno, el Señor redujo todos los mandamientos a 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas, dijo el Señor. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo cumplir estos 2 mandamientos, bueno, voy a estar en paz con Dios y con los hombres. Pero estos mandamientos no son fáciles de cumplir. No es tan fácil esto. Ahora, mire, y usted dice, ¿cómo? ¿El Señor nos dio cosas para que nosotros podamos hacer? Sí, precisamente sí. Porque si nosotros hubiéramos podido cumplir los 10 mandamientos y hacer las cosas como Dios quería, ¿para qué viene Jesús? Si nosotros nos podemos autosalvar. Ahora, cuando nosotros comprobamos los estándares de Dios, que son mucho más altos que los nuestros, y vemos que no pudimos cumplir ninguno, porque mire, desde Adán para acá, nadie pudo cumplir los 10 mandamientos. ¿Sabe quién los cumplió? Solamente el Señor Jesucristo. Y por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso nosotros somos salvos por medio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que permitió que veamos el Señor? Que el hombre no puede cumplir los mandamientos de Dios. Y cuando el hombre dijo, bueno, Señor, ya está, nos damos por vencidos, no podemos cumplir tus mandamientos. Ahí el Señor manda al Señor Jesucristo. Y cuando viene el Señor Jesucristo, cumple los mandamientos, muere injustamente, resucita, porque era un hombre puro, santo, no merecía esa muerte.
y por medio de Cristo, que sale de Dios, nosotros somos salvos. Amén. Entonces le empieza a decir el Señor y le empieza a enumerar los mandamientos. Le dice, bueno, guardar los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? ¿No? Raro que un principal rico no conozca los mandamientos, porque ellos son instruidos en los mandamientos de Moisés. Amén. En la Torá desde pequeños. ¿Sí? Entonces, cuando le dice cuáles, Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le enumera acá unos 5, y en el sexto, digamos, encierra todo lo que está con relación a los hombres. Si nosotros leemos los 10 mandamientos, desde el mandamiento número 5 hasta el final, encierra esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y la respuesta del joven es esta, mire. El joven le dijo, todo esto es guardado desde mi juventud. Entonces, espera, hace un versículo atrás no lo conocías esto, porque preguntó cuáles, ¿no? El Señor enumera los versículos, o los mandamientos, mejor dicho, y después dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Pero le hace una pregunta, ¿qué más me falta? ¿Por qué? Porque aunque él se había esforzado por guardar esos mandamientos, sabía que no tenía la vida eterna. Sabía que en algo había fallado, porque no tenía la vida eterna. Y usted dice, ¿qué es la vida eterna? Mire, la vida eterna es la seguridad de la salvación. Amén. Nosotros tenemos la seguridad de la salvación, si no estamos en el horno, hermano. Amén. Tenemos que tener la seguridad de la salvación, ¿sí? Ahora, el tema es este. Cuando el joven le pregunta ¿qué más me falta? Ahí en el versículo 20, ¿sí? El Señor le responde. Y acá este es el versículo central. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Bueno, aquí el Señor le da 5 cosas claves para que él entienda lo que es el reino de los cielos. Primero le dice, si quieres ser perfecto, ¿no? Y cuando le dice si quieres ser perfecto, no está hablando que era un hombre que era sin mancha y sin pecado, sino está hablando de alguien completo, pleno, amén, de alguien con las cualidades necesarias para poder llegar, ¿sí?, al cielo. Entonces el Señor Jesús le dice, si verdaderamente querés la vida eterna, si verdaderamente querés la vida, ¿sí?, bueno, hay un par de cosas que tenés que hacer. Primeramente, tenés que reconocer, o estás reconociendo que no tenés la vida eterna. Bueno, no la tenés porque tenés que hacer algo. ¿Para qué? Para ser pleno, para estar completo, para poder llegar a la vida. Entonces yo me imagino al joven mirándolo, ¿no? Sin pestañear, atento, él y todos los que estaban alrededor, callados, como, a ver, ¿qué más va a decir el Señor, no? Y el Señor le dice, anda y vende lo que tienes. Amén. Entonces, lo primero que el Señor dice es si quieres ser perfecto, si quieres ser completamente maduro, ¿sí? Vende lo que tienes. ¿Por qué? Bueno, el Señor había visto su corazón. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sabe lo que es la avaricia? Es un amor o admiración desmedidos, en exceso, hacia alguien o hacia algo. Nosotros generalmente le decimos avaro a quién, al del codito, ¿no? Al que no suelta
un peso, ¿no? Decimos, este es re avaro, ¿no? Sí, es cierto, está bien. Pero el Señor dice, la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque el avaro no suelta, ¿por qué? Porque tiene primero ¿a quién? Al dinero. Amén. Y muchas veces, en la vida, en la iglesia, hay otros ídolos, hermano. A veces se idolatran estrellas de fútbol, actores, actrices, cantantes cristianos, pastores. Usted va a decir, no, pastor, ¿cómo la gente? Mire, hermano, hay gente que los pone como que viene en ellos y después el Espíritu Santo. Y se olvidan que la única estrella en todos lados es el Señor Jesucristo. Y eso es pecado. Yo no puedo poner nada ni nadie antes que al Señor. Si yo pongo a mi esposa antes que al Señor, estoy pecando. Si pongo a mis hijos antes que al Señor, estoy pecando. Y mucho más si pongo mi trabajo, el dinero o cualquier otra cosa. Es mucho peor. ¿Por qué? Porque el primero en mi vida debe ser el Señor. Amén. Ahora, muchas veces en nuestra vida, sin darnos cuenta, nosotros hemos pasado por estas situaciones o estas cosas. Amén. Y el Señor nos ha enseñado y nos ha ordenado. ¿Por qué? Porque no todos lo hacen a propósito, algunos no se dan cuenta. A veces la admiración no es mala, hermano. Que usted admire a alguien, respete a alguien, quiera a alguien, tenga a alguien como un ejemplo, no es malo. Sí es malo cuando usted lo pone en lugar del Señor. ¿Me explico? Eso cambia todo. Eso ya es idolatría. Amén. Y es pecado. Entonces, por ahí hacemos un montón de cosas bien, pero estamos fallando en la primera. Que no te harás imagen ni semejanza. Amén. Ni semejanza. Dios es lo primero. Dios es lo más grande. Ahora, el Señor no se queda ahí. Le sigue diciendo, vende lo que tienes. ¿Por qué? Porque sabía dónde estaba su corazón. Su corazón estaba en las riquezas. Amén. No estaba en el Señor. ¿Por qué? Porque él confiaba en las riquezas. No confiaba en el Señor. Amén. Muchas veces confiamos en un médico, confiamos en una pastillita, confiamos en un familiar, confiamos en un montón de cosas y no podemos confiar en el Señor como verdaderamente tenemos que confiar. Amén. ¿Por qué? Porque es el Señor, hermano, el que nos va a sacar de las situaciones. Es el Señor el que nos va a levantar de las situaciones. Muchas veces va a usar un médico o a un familiar o a lo que sea, pero en la mayoría de los problemas que nosotros tengamos, sobre todo, hermano, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, en esos problemas que nadie puede solucionar, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni ningún médico, ni nadie puede entrar ahí a solucionar, el Señor puede. Pero Él va a hacer y se va a mover a medida de que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Si no, Él no puede porque nosotros le hemos desechado y hemos puesto otra cosa en primer lugar. Amén. Ahora dice, vende lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. ¿Por qué? Porque hoy dice, vende lo que tienes y tráigamelo a mí. Ay, pastor, no sea así, no haga chiste. No hago chiste. Hay lugares que hacen eso. Me dijo el Señor que usted tiene que vender, dejar, hacer y traerme todo a los pies míos. No, discúlpeme. ¿Por qué? Porque toman el versículo de Hechos de los Apóstoles que dice que la gente vendía las cosas y lo traía a los pies de los apóstoles. Y sabe que esa parte es cierta, pero después hay otra parte más que dice que los apóstoles lo repartían entre la necesidad que había
entre los hermanos. Los apóstoles no se lo quedaban ellos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da algo, hermano, no es para que yo me lo quede, es para que yo pueda compartirlo. Amén. Mire, usted puede tener una casa hermosa, pero imagínese que de tan hermosa que es la casa, usted no quiere que se la sucien, que se la toquen, que se la manchen, entonces a su casa no viene su familia, no vienen sus nietos, no viene nadie, porque usted no quiere que le toquen la casa. La pregunta es esta: ¿sirve de algo una casa tan hermosa si usted no la puede disfrutar con la gente que usted quiere? No sirve de mucho, porque al final terminamos siendo como el gruñón ese que vivía en una cueva, como Shrek. Vive uno en el medio de un árbol, adentro de un árbol, en el medio de un campo, no quiere que nadie venga. No, cuando tenemos algo, no hay nada más hermoso que poder compartir con los demás. Amén. Porque Dios nos da para eso, hermano, para que podamos compartir. Es más, por eso nos manda a predicar el Evangelio. Porque Él dice: yo los hice salvos, yo les di el Evangelio a ustedes. Bueno, ahora usted vaya y den a otro. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a Cristo a nosotros, para que nosotros podamos estar con el Señor. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Dice: bueno, ahora ustedes vayan y traigan a otros a Cristo. Amén. Siempre se trata de compartir, siempre se trata de extender una mano, sobre todo al necesitado. Hay un proverbio que dice: el que da al pobre a Jehová presta. Amén. Porque uno da sin miramiento, da porque el otro necesita. Ahora, eso le manda a hacer el Señor. Dice: y dalo a los pobres. Pero mire lo que le dice ahora. Le da un dato no menor. Y le dice: y tendrás tesoro en el cielo. Mire, hermano, tenemos que entender que cuando nosotros damos al necesitado, eso cotiza, no en bolsa, cotiza en el cielo. Amén. Eso es tesoro en el cielo. No es algo que podamos ver en la tierra, pero es algo que cuando nosotros lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir: mira, esto fue por lo que hiciste, por lo que diste, por lo que compartiste. Amén. Y después sigue diciendo: y ven y sígueme. No lo dejó ahí nomás. Le dijo: y vení conmigo y seguime. ¿Por qué? Bueno, si usted lee capítulo 13 de Corintios, de Primera de Corintios, dice que si vendo todo, si doy riqueza, si doy mi cuerpo y no tengo amor, nada soy. Entonces la gente malentiende este versículo y dice que tenemos que dar con amor. No, entiéndame una cosa. Dios es amor. Si el amor de Dios no está en mi corazón, Dios no está en mi corazón. Y si Dios está en mi corazón, el amor de Dios está en mi corazón. Amén. Entonces, si Dios y su amor, porque Él es amor, están en mi corazón, todo lo que yo haga va a ser con amor. Amén. Entonces, cuando yo doy o hago algo, lo hago con amor, por el Señor y para el Señor. Amén. Ahora, cuando el Señor le dice: ven y sígueme, le está diciendo: sé mi discípulo, llena tu corazón de mí, de mi amor. Yo voy a llenarte, yo voy a suplirte. Amén. Vas a ser un hombre nuevo. Vas a ser un hombre lleno del amor de Dios en tu corazón. Amén. Eso le está diciendo al Señor. Lo quería hacer un discípulo. Amén. Jesús no tuvo solo 12, tuvo más discípulos. ¿Sí? Los 12 fueron los más íntimos. Acuérdese, si no, cuando salieron los 70 a predicar de 2 en 2. Amén. Ahora, estos 12 fueron los más íntimos, pero había muchos que estaban con el Señor.
Y el Señor aquí le estaba ofreciendo al joven la oportunidad, porque hermanos, nadie se va a ir al infierno sin la oportunidad de conocer a Cristo. Alguna vez alguien me dijo, no, dice, ¿y qué de esas tribus que están en el medio de...? Le digo, mira, yo no sé cómo Dios va a hacer, porque no te puedo explicar porque no sé. Lo que sí te puedo decir son un par de cosas. La primera, que Dios es justo y Él no da por inocente al culpable. Y la segunda es que no sé cómo va a ser, pero de alguna manera esa gente va a tener la oportunidad de poder aceptar o rechazar al Señor Jesucristo. Amén. No sé si mandará un ángel, si le predicarán sueños, no sé cómo va a ser el Señor. Bueno, el Señor sabe, pero ninguno que se vaya al infierno se va a ir diciendo, a mí nunca me dijeron, yo no sabía, no tenía conocimiento. No. Usted le rechazó. Amén. Así va a pasar con aquellos que no acepten a Cristo en su corazón. Ahora, lo importante de esto, hermano, es que nosotros tenemos que entender que Cristo es una persona y no una religión. Amén. Y usted me va a decir, pastor, pero esto es una iglesia evangélica. Sí, está bien, es una iglesia evangélica. Pero hablamos el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es la palabra de Dios. Por eso somos evangélicos. Amén. Pero nosotros anunciamos a una persona, a un Dios vivo, que es Jesucristo. Enseñamos sus enseñanzas, enseñamos su palabra, enseñamos sus principios y cada día nos esforzamos por seguirle y servirle. Amén. ¿Por qué? Porque la mejor oportunidad que nos puede llegar a nuestra vida es esta, que nos diga el Señor, ven y sígueme. Amén. Ven y sígueme. Y ahí nomás nosotros tenemos que hacer como hizo Mateo. Dice que el Señor pasó así, lo miró a Mateo y le dijo, sígueme. ¿Y sabe qué hizo Mateo? No, la hora, no, que no, me olvidé la guitarra en casa. No, se levantó y lo siguió. Ni le preguntó, se levantó y lo siguió. El apóstol Pedro, después que le había negado 3 veces, el Señor le dijo, sígueme. Y después le dijo, ¿y qué va a pasar con Juan? ¿Y a vos qué te importa qué va a pasar con Juan? Dejá que yo con Juan me voy a arreglar. Seguime vos. No te hagas problema por el entorno, no te hagas problema por los demás. Seguime vos. Hacé vos lo que yo te llamé a hacer. Para que vos puedas ser un instrumento para otros. Amén. Hermanos, cuando Dios nos llama para bendecir a otros. Cuando Dios nos llama para transformar nuestras vidas, nuestros corazones, y para que nuestras vidas y nuestros corazones sean un canal de bendición para que el Evangelio y Jesucristo puedan llegar a otras personas. Ahora, en el transcurso que el Señor nos ha llamado, ¿sabe qué? Tiene que limpiar. Mire, yo tenía una tía que tenía un techo de teja muy bonito, y el techo ese de teja tenía una canaleta. Y siempre se levantaba viento y había un lugar que le entraba agua. Y, che, tía, ¿por qué ahí está mojado? Lo que pasa es que se tapa la canaleta con las hojas y con las cosas que vuelan. Entonces, dice, el agua desborda y me entra humedad por ese costado. Y se echaban a perder siempre algunos machimbres. Entonces, ¿sabe cuál era la manera para que no se echen a perder esas maderitas? Bueno, había que limpiar la canaleta para que el agua pueda correr. Nosotros somos canales de bendición. Hágase la idea que usted es un canal como uno de los canales de Venecia, por los cuales andan los bandolieros, ¿vio? Empujando. Pero nosotros vinimos al Señor con muchas cosas que, bueno, para el Señor no son justas, no son correctas, con pecados, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, el canal ese está todo sucio, todo roñoso, y para poder pasar por ese canal, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiarlo. Porque el canal va a transmitir lo que tiene. Ahora, una vez que el canal comienza a ser limpiado, empieza a correr el agua, limpia, clara. Y esa agua, bueno, llega a otros y bendice a otros.
Amén. Entonces nosotros somos canales, hermano, canales de bendición para otros. Amén. Es como el río que baja de la montaña. El agua puede bajar turbia o puede bajar limpia, depende por dónde corre el agua. Amén. Entonces, nosotros somos ese encauce que Dios usa. Pero está en nosotros verdaderamente si queremos dejarnos usar por Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa después. Dice, oyendo esta palabra, una palabra justa, una palabra que le habló al corazón. Él hermano, no rechaza la palabra. Él escucha la palabra y dice, y tiene razón, pero yo no voy a dejar esto. Elige. Amén. Él escucha la palabra, sabe que el Señor tiene razón en lo que está diciendo, pero él elige. Y en el caso de él, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mire, yo siempre digo lo mismo, la vida en la tierra es un suspiro comparada con la eternidad en el cielo. Si tenemos que dejar, no sé, cosas, lo que sea que tengamos que dejar aquí en la tierra, vale la pena, hermano. Vale la pena porque usted y yo no lo estamos dejando por otra cosa, por otra un poquito mejor o por alguien, lo estamos dejando por Cristo. Amén. Y el Señor no es deudor de nadie, hermano. Cuando lleguemos ante su presencia, Él o nos va a exaltar y va a decir, este es mi hijo, esta es mi hija, miren, llegó, acá está, en mi presencia. ¿Por qué? Porque dice que aquel que le niegue ante los hombres, yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y el que me reconozca ante los hombres, yo le reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, hermano, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Y muchas veces tenemos miedo cuando el Señor nos pide algo, porque decimos, ¿y si hace el Señor algo malo? No, escúcheme, Dios no puede hacer nada malo. Porque un Dios bueno y perfecto no puede hacer mal. Amén. Ahora, lo que yo tengo que aprender es a confiar en Él, a descansar en Él, a dejar lo que hay en mi corazón y en mi mente en el Señor. Mi mente no puede ser más fuerte que la palabra. Mis temores no pueden ser más fuertes que el amor de Dios. Amén. Mire, Juan dice que el verdadero amor echa fuera el temor. El amor, cuando Dios está en nuestro corazón y empieza a fluir el amor de Dios en nuestro corazón, el miedo se va. El miedo se va. Y usted va a decir, bueno, pastor, pero no. Mire, yo le voy a contar, cuando yo estuve internado en terapia intensiva a los 28 años, yo no sabía qué iba a pasar. Porque ni los médicos sabían, che, no te encontramos lo que tenés, no sabemos lo que te vamos a hacer, no sabemos. O sea, estaban desconcertadísimos. Y bueno, imagínense, si ellos eran médicos, estaba así, yo estaba peor que ellos porque no tenía idea. Sabía que me sentía mal y que no podía hilar 4 palabras, no podía respirar hondo, no podía caminar 10 pasos porque me desmayaba. Ahora, en medio de esa situación, yo elegí confiar en el Señor. Yo elegí descansar en el Señor. Amén. En medio de esa situación, yo elegí y le dije al Señor, le digo, Señor, si es mi hora, acá estoy. Pero me pongo en tus manos, te pido perdón, ayúdame. Amén. Y ahí me quedé, esperando a ver lo que Dios hacía, pero con paz en mi corazón. Me llamaban los hermanos, Carlito, ¿cómo andás? Bien, hermano, estoy bien, quédese tranquilo que estoy bien. No, che, se te escucha bien. Y estoy confiando en el Señor. El Señor va a hacer lo que Él crea que es necesario. Voy a descansar en Él.
Amén. ¿Por qué? Porque Él tenía poder para sacarme de ahí. Y si era mi hora de irme, ¿quién le iba a decir que no? ¿Alguien le podía torcer el brazo al Señor? ¿No? Ahora, escúcheme una cosa. El enemigo es muy vivo y muchas veces viene con situaciones, con enfermedades, con temores a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, porque Él, ¿qué es lo que quiere? Él quiere que nosotros estemos mal, quiere que estemos preocupados, quiere que estemos mirando para otro lado. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, indirectamente estamos desviando nuestra mirada del Señor. Entonces, ¿qué es lo que logra Él? Él logra esto, que como el joven que tenía su mirada puesta en el dinero y en las posesiones que tenía, nosotros estemos mirando las dificultades, los dolores, los temores, las enfermedades. ¿Y qué pasa? Eso hace que nuestra fe decaiga. Y cuando nuestra fe decae, el amor empieza también a bajarse, se va la paz del corazón y empezamos a ver todo nublado. Empezamos a tener, mire, en San Juan 14, 27 dice que tenemos que permitirle al Señor Jesucristo que sea nuestra paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si yo estoy turbado en mis pensamientos, en mi corazón, no sé ahora qué voy a hacer, no sé cómo voy a salir, no sé qué es esto, no sé qué es aquello. Si yo en mi corazón estoy nervioso, estoy inquieto, si yo no tengo paz, bueno, verdaderamente tengo que volver a la fuente, al Señor. Ser sincero en la situación, ser claro con el Señor. Y orar y ayunar si es necesario. Y buscar en la palabra toda palabra de fortaleza en la cual el Señor promete que me cuidará, que me guiará, que me fortalecerá y que me sacará victoria. Y creer esa palabra. Amén. Porque si yo logro hacer eso, hermano, ¿sabe qué va a pasar? Mi corazón va a ser fortalecido. La paz va a volver a mi corazón. El gozo va a volver a mi corazón. El problema quizás siga, pero yo voy a estar confiando en el Señor. Amén. Entonces, vamos a tomar otra actitud distinta a la que tomó este joven. ¿Por qué? Y bueno, porque si estamos dispuestos a seguir a Cristo, va a haber cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? Y no digo que estemos listos o preparados. El Señor nos va a preparar. El Señor va a hacer que estemos listos. Pero tenemos que tener el corazón dispuesto para que el Señor haga. Amén. Y si tenemos el corazón dispuesto, bueno, empecemos con lo que tenemos, con lo que conocemos, con lo que sabemos que tenemos que hacer. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. No hay nada más hermoso que compartir la palabra de Dios, amén. Yo siempre digo lo mismo, no solo es hermoso, sino que es un privilegio, amén.